Cuando hablamos acerca del orden en nuestras vidas o en la vida de los demás, o en un grupo, o inclusive en una nación, tenemos la idea de organización. El orden está relacionado con fines como saber qué reglas seguir en un lugar o en una sociedad para poder interactuar, qué reglas seguir en una casa, en un hogar. Pero también el orden puede ser utilizado como una manía que lo que hace es alimentar la ansiedad, la intranquilidad y la inflexibilidad. Cuando ocurre esto, el orden deja de ser orden porque el orden está dado por un fin que puede ser la convivencia, un fin que puede ser la organización de las cosas, de las personas, de las interacciones. Entonces, el orden es un recurso al que nosotros podemos acudir en cualquier momento para buscar que las cosas sean comprensibles en nuestra vida, sean predecibles, para que podamos organizar mejor nuestro actuar. Como el orden no es en sí mismo un fin, no se vive el orden por el orden, sino el orden está dado frente a la convivencia o frente a la organización de las actividades, etcétera. Es importante tener en cuenta que el orden es un medio, no es un fin, y que ayuda a que las cosas puedan fluir mejor. Algunos aspectos que nosotros podríamos tener en cuenta con respecto al orden son que exige tener clara una jerarquía de valores de la propia vida, es decir, por ejemplo, cuáles son las prioridades que tengo o las jerarquías de valores con respecto a la educación de mis hijos, o cuál es la jerarquía de valores que tengo para dirigir mi vida de pareja o mi vida familiar. Entonces, el orden siempre exige tener una jerarquía de valores que gobierne lo que nosotros hacemos, que nos indique hacia dónde vamos, que nos permita comprender el porqué de cómo están organizadas las cosas, las personas y las interacciones. Permite saber qué es lo que va primero en la vida. El trabajo, la pareja, la familia, nosotros mismos. Es muy fácil que nosotros perdamos el orden en medio de los avatares de la vida. También el orden permite darle estructura a lo que sucede en nuestra vida. Es decir,
No actuar según vayan surgiendo las cosas, que eso es muy importante también porque es flexibilidad, pero también tener en cuenta que hay unos hábitos, unas reglas que seguir que son más o menos constantes. Es decir, un día no puedo ser ordenado y al otro día desordenado y no, es decir, hay algunas cosas que están organizadas de manera tal que deben ocurrir en el tiempo de cierta manera, en el espacio de cierta forma, en la vida de cierta forma. Y eso nos ayuda a tener un mayor bienestar y una mayor productividad. También conviene tener en cuenta, como les decía con anterioridad, que el orden no es una manía, es decir, no es una inflexibilidad que alguien mantiene hasta volverse un maniático del orden. No, el orden es algo de lo cual nos debemos beneficiar y es bueno hasta que nos permita vivir con relativa tranquilidad y alegría. Debe estar muy encauzado o dirigido hacia la convivencia, hacia facilitar la convivencia y el bienestar de las personas. El orden también nos permite darnos cuenta que lo importante tiene su tiempo en en la organización de las actividades que tengamos, que siguiendo un orden de prioridades, al final no perdemos, que sin ser esclavo de él podemos cumplir con cosas que son necesarias para nosotros mismos y para los demás.